En primer lugar, queremos invitar a todos los argentinos a la conmemoración de la Revolución de Mayo en el Cabildo de Córdoba el día de mañana. Las grandes revoluciones, los grandes cambios de paradigma en la historia de la humanidad se dieron siempre y en todo lugar por el impulso de la gente, de los ciudadanos de a pie. Córdoba es la meca de la libertad argentina, es la provincia donde tuvo lugar la reforma universitaria, un movimiento juvenil para que haya libertad de cátedra y de pensamiento en las universidades. Es la provincia donde tuvo lugar el Cordobazo que desencadenó en el fin del gobierno militar autoritario. También fue una de las provincias donde más enérgicamente se rechazó la famosa y nefasta Ley 125, donde los argentinos y particularmente los cordobeses salieron a la calle para hacer frente a una de las más grandes barbaridades que se intentó perpetrar por un gobierno en este siglo XXI. Y sobre todas las cosas es la provincia donde el 19 de noviembre pasado el hoy presidente Javier Milei arrasó en las elecciones. Este sábado en la Docta están todos invitados a ser partícipes de la gesta de una de las etapas más maravillosas de la historia argentina, donde la defensa al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad serán los protagonistas de los años venideros. Córdoba, la Docta, dará palabras y hechos que asombran. En otro orden de cosas, el Ministerio de Economía logró el 100% de adhesión a la propuesta de cancelación de deuda de Camesa con las generadoras de energías y las productoras de gas natural correspondientes a las facturas de diciembre 2023 y enero de este año que estamos atravesando. Algo hemos charlado aquí en las conferencias, yo les había comentado que seguían las conversaciones para llegar a un buen puerto. Finalmente la adhesión ha sido del 100%. El sector energético, que ya mostró un superávit comercial en torno a los 2.400 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, cuestión que les comentaba, entiendo que en el día de ayer, se está normalizando con previsibilidad y libertad de mercado. Y posee un enorme potencial para nuestro país con un superávit proyectado en torno a los 25.000 millones de dólares para el año 2030. Bueno, ahora sí, los escucho y por supuesto, como hago cada viernes, darles la bienvenida. Ya los he visto hace un ratito aquí en la sala y los he saludado a todos los alumnos de la Universidad del Museo Social Argentino, bueno, y a su director que hoy se hizo presente aquí en la sala, así que gracias y gracias a los periodistas, como digo siempre, por permitirles participar de la conferencia. Soy todo oídos. Vocero, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. El gobierno se planteó como hito, como objetivo central, llegar al 25 de mayo con la ley bases, con un famoso pacto de mayo, con un gran acuerdo con gobernadores que finalmente entiendo que mañana esa fotografía del presidente no la vamos a tener. Bueno, ¿cómo califican esto que ha ocurrido? Que sin dudas también los mercados, los inversores extranjeros que están evaluando invertir o no en la Argentina a propósito de todos los viajes que hace el presidente de la Nación, ¿cómo influye en este sentido? Y si desde el oficialismo se sigue llamando oposición dialoguista a esa del Congreso, a ese sector del Parlamento que se supone que iba a respaldar al gobierno y esto no ocurrió. Y a propósito de esto, en Córdoba, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, tiene planteado bloqueo en el aeropuerto para recibir al presidente mañana a propósito del 25 de mayo. ¿Cómo lo ven? Bueno, te viniste con la lista sábana de preguntas. No, fueron más. Bueno, el tema, empiezo por el final, tema Córdoba. Estamos atentos a cómo se vayan sucediendo los hechos y en virtud de ello tomaremos las medidas necesarias para garantizar, por supuesto, la seguridad del presidente y además de la seguridad del presidente, por supuesto, la realización y que todos, entre los que me incluyo, podamos disfrutar de la fiesta patria allí en el Cabildo en Córdoba. Así que en relación a tu última pregunta, a la expectativa.
Con respecto a la foto con los gobernadores, a nosotros las fotos en general no nos importan efectivamente los acuerdos para sacar a la Argentina adelante y efectivamente al no haberse culminado el proceso de la ley bases, que entendemos va a culminarse en los próximos días, o en tal caso en las próximas semanas, no había condiciones, por supuesto, para la firma de un pacto que requería que nos hayamos puesto de acuerdo en la ley bases, porque como su propio nombre lo indica, es la base para seguir avanzando en la reforma argentina. Y con respecto bueno, entiendo que lo que me quisiste preguntar es cómo impacta en el nivel de inversiones o cómo impacta en las charlas que está teniendo, en las conversaciones o en las reuniones que está teniendo el presidente con los diferentes empresarios. Y lo cierto es que es un proceso legislativo que, más allá de que uno haya tenido, por supuesto, la expectativa y el deseo que el 25 de mayo nos entendíamos que nos iba a encontrar con la ley. También entendemos que el proceso legislativo no es algo lineal y que esto estaba dentro de las posibilidades. De hecho, lo he dicho en alguna oportunidad, que dependíamos estrictamente, que por supuesto que entendíamos los tiempos legislativos y que teníamos la expectativa de poderlo lograr, que si no se lograba, se iba a terminar logrando más adelante. Y con respecto al nivel de inversiones o al impacto que pueda tener en las inversiones, el planteo y el camino que diseñamos y que fuimos contando y que seguiremos contando de lo que queremos para la Argentina es claro. Digamos, el resto es cuestión de tiempo. Entonces, más allá de que pueda haber, por supuesto, a nadie le gusta que cuando hay un planteo a nadie le gusta, me refiero del otro lado del mostrador, ¿no? Bueno, de hecho, me parece que nos pasa un poquitito a todos los que queremos ver una Argentina distinta, cuando te das cuenta que parte de la política no acompaña. Bueno, tal vez el sentimiento es más de desilusión de un sector de la Argentina que de otra cosa, ¿no? Pero el camino es firme, el norte está claro y hacia allá vamos. ¿No lo toman como un fracaso llegar a este 25 de mayo sin pacto y sin ley? Me hicieron la misma pregunta acá hace creo que 2 o 3 días. No, la respuesta es claramente no. Vocero, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quería hacer 2 consultas. Escuchando la entrevista de ayer del presidente, deseaba hacerle una repregunta o algunas, pero se la haga usted. Algunas. A ver, dale, ¿cómo algunas? Una. Al presidente, digo, bueno. Bueno, pero se haga usted con gusto. ¿Cómo califica el presidente la gestión de Pose? Si habla con él y si la reflexión es mala, negativa del presidente sobre el jefe de gabinete, ¿por qué no lo echa ahora? Teniendo en cuenta de que efectivamente, supuestamente no se habla, supuestamente hay diferencia de criterio, la ley base podría demorarse algunas semanas o tiempo indefinido, y según el presidente esa va a ser la vara, con lo cual estaría teniendo un jefe de gabinete con el cual no habla y no invita a sus eventos. Y la otra, que tiene que ver con el tema España, si el gobierno ratifica de que efectivamente el viaje del presidente fue oficial o si fue privado, y si fue, en este caso, efectivamente privado, si va a echar también al diplomático de la Embajada Argentina en España, que dijo lo contrario en un documento oficial. Gracias. Hoy querés que echemos a todo el mundo, ¿no? Vamos a echar gente. Serías bravo como funcionario vos, ¿eh? Serías bravo. Bueno, vamos por partes, mi querido amigo. En primer lugar, lo que planteás en referencia al jefe de gabinete de ministros, nombraste varias veces la palabra supuesto. Sobre supuestos no hablamos sobre hechos ciertos, no sobre supuestos. Entonces lo que vos supongas de no se hablaron, se pelearon, se dijeron tal o cual cosa, son supuestos. Y son supuestos que son falsos en tanto y en cuanto un funcionario siga en funciones, porque si no, lo que vos decís es razonable. Y de hecho lo dijo el presidente ayer. El gabinete, no, habló del gabinete, y el gabinete es Pose, el gabinete es Bullrich, el gabinete es Caputo, el gabinete es Petri, el gabinete es Mondino, el gabinete es Francos y el gabinete es cada uno de los funcionarios que lo acompañamos. El gabinete también soy yo. Y todos estamos en evaluación permanente.
Y fue lo que expresó el presidente de la Nación ayer. Cuando esa evaluación muestre que alguno de nosotros efectivamente no está o a la altura de las circunstancias o hemos cumplido un ciclo, bueno, el presidente lo definió de otra manera, se pasa una etapa, creo que hitos, usó la palabra hitos. O cuando efectivamente en esa evaluación el presidente considere que hay una persona mejor para desempeñar el cargo, el presidente va a ejecutar las acciones que crea conveniente. Me parece, la sensación que me da es que el presidente Milei no retrasa decisiones. El presidente Milei, cuando toma una decisión, la toma y sigue hacia adelante. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando el gabinete, sea ahora, sea en 4 años, sea en 6, o sea cuando sea, que haya algún cambio, será cuando el presidente de la Nación tome esa decisión en virtud de estas variables y seguramente lo comunicaremos, excepto que el que saque sea a mí, ahí se los comunicará quien venga a mi posición. Pero vos decís que no, bueno, te agradezco la buena onda. España. España, supongo que te referís a al documento de la Embajada Argentina en España. Que difundió el país. Que indicaba que la visita del presidente que iba a darse del 17 al 19 de mayo iba a ser en términos privados. Me viene bien la pregunta para aclarar algunas cuestiones. Primero, que el documento data del 30 de abril, fecha donde todavía no estaba cerrada la agenda del presidente, por lo cual, de hecho, me tomo el trabajo de explicarles a ustedes como un cuentito, cada vez que me piden la agenda del presidente de viajes, decirles, miren que la agenda la damos sobre el final porque siempre tiene modificaciones. Al margen de esa aclaración, dentro de la Cancillería y en temas diplomáticos, o en temas protocolares, si se quiere, la Cancillería tiene diferentes definiciones, digamos, establecidas. ¿Qué paso a mencionártelas? Las clasificaciones pueden ser 2 puntos. Visita de Estado es cuando el presidente tiene audiencias con los 3 poderes del Estado. Visita oficial, cuando el presidente tiene audiencia con algún poder del Estado, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, se hacen los honores, las ofrendas florales y todo lo que eso conlleve. Visita privada, que es, entiendo a lo que te hace referencia, es cuando no hay audiencias oficiales, sino encuentro con empresarios, académicos, encuentros culturales, etc. Visita de trabajo, cuando el presidente viaja por una reunión de trabajo puntual con otro presidente. Por ejemplo, el último viaje del presidente de Paraguay, que estuvo en la Argentina, eso fue una visita de trabajo. Y visitas particulares cuando son por turismo o cuestiones particulares, puede ser también por cuestiones médicas, y son las que efectivamente no deberían abonarse con fondos públicos. Dicho esto, es absolutamente correcto que la Embajada Argentina en España haya definido el viaje, incluso sin la agenda cerrada, digamos, sin tener todos los datos del viaje todavía definidos, como visita privada. ¿Por qué? Porque efectivamente la definición de visita privada es cuando no hay audiencias oficiales, sino encuentro con empresarios, académicos o gente o personas relevantes de la cultura. Como también es correcto que yo haya dicho, o que cualquier otro funcionario haya dicho, que la visita no era privada, porque nosotros no usamos terminología, la misma terminología que usa Cancillería. Porque si no, no nos entenderíamos, porque obviamente que en el lenguaje coloquial, si yo te digo visita privada, vos entendés que es una visita de carácter estrictamente personal que debería ser afrontado con el patrimonio del presidente. No sé si quedó claro, y no se va a desplazar al embajador a la Argentina en España, menos por algo que hizo correctamente, ¿no? Por supuesto. Buen día, Manuel. Cecilia ¿Cómo andás? Camparanos, para Ámbitos. Muy bien, gracias. También quería volver sobre declaraciones que hizo ayer el presidente en la entrevista. Puntualmente, cuando dijo que si prospera la ley Bases, va a incorporar a Sturzenegger al gabinete. Quería preguntarle en qué cargo o qué ministerio y por qué en tal caso no se hizo hasta ahora.
Y si me permite otra pregunta, si mañana va a participar el jefe de gabinete Nicolás Pose de los actos por el 25 de mayo. Muchas gracias. Bueno, primero en relación a lo que me planteás, con respecto a la entrevista que de hecho fue, evidentemente ha generado muchas preguntas acá en la sala. Perdón, arranco por el final. Efectivamente, todos los funcionarios están invitados, todavía no se han cursado las invitaciones, no he recibido yo mi propia invitación y realmente no sé quiénes van a viajar. Yo, si me llega la invitación, voy a viajar y entiendo que así va a ser, pero el resto de los ministros el resto de los funcionarios, la verdad es que todavía no está el listado definitivo. Quienes no viajen será simplemente por cuestiones, estrictamente que se justifiquen la ausencia, que serán cuestiones de agendas previas o de alguna otra cuestión. Pero sí, efectivamente, todos los funcionarios vamos a viajar a Córdoba. Supongo que a última hora tendremos el detalle de quienes van a participar del TEDEUM, a la mañana aquí 9:30 horas en la Ciudad de Buenos Aires, y quienes luego del TEDEUM, entiendo que 3 horas después estaremos volando a la ciudad de Córdoba. Con respecto a sobre la entrevista, perdóname, ¿cuál era la consulta? Sí, Javier Milei dijo anoche que en caso de que prospere la ley Bases va a incorporar a Sturzenegger al gabinete. Sí, perdóname. Bueno, todo el mundo sabe lo que significa Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger ha colaborado muchísimo con este gobierno, viene colaborando desde hace un montón de tiempo con las ideas de la libertad, con el desarrollar cuestiones que hacen a un Estado más moderno, con menos regulaciones, y además porque Federico Sturzenegger de por sí carga sobre sus espaldas con un valor incalculable que tiene él, porque es una persona que tiene mucho para dar, así que es razonable que el presidente lo quiera incorporar a ser parte de su gabinete. Por supuesto que no está definido todavía cuál va a ser exactamente la posición que ocupe, pero es un colaborador absolutamente fantástico, Federico Sturzenegger, y que, te repito, lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo con nuestros equipos de trabajo. De hecho, conmigo en lo personal, la verdad es que le debo mucho a él porque me ha ayudado mucho en comprender un montón de cuestiones que me fueron muy útiles para la gestión. Manuel, buen día. Hola. Hernán Mundo, de Radio Nacional, ¿cómo estás? Ayer, entre las personas que manifestaban en la provincia de Misiones, se podía ver algunos docentes que señalaron que la Nación abandonó la provincia. Más allá de los reclamos que le hacen al gobernador Pasalacqua, también planteaban que debía haber una ayuda o alguna transferencia o algún fondo para resolver la situación que está escalando. Ayer hubo un reclamo que casi termina con manifestantes en el interior de la legislatura de la provincia. Si esto no amerita, a su entender, la presencia física de funcionarios en Posadas o en el resto de la provincia para intentar acercar una posición que entiendo se está dando de manera telefónica, lo ha dicho el propio ministro Franco, que tiene diálogo con el propio gobernador. Y por otro lado, preguntarle qué pasa con la ciencia en la Argentina. Esta semana el presidente del CONICET, Daniel Salamone, dijo que los científicos pueden dormir tranquilos. Esto generó una respuesta rápida desde el sector, en donde señalan que en lo que va del año se ejecutó solamente el 1,52% del presupuesto. Ha habido despidos de personal administrativo, no financiación de proyectos. ¿Se condicen los dichos de Salamone con lo que realmente está sucediendo en el sector? Gracias. Bueno, a ver, me arranco por el final. Nosotros lo dijimos siempre, para nosotros, más allá de alguna cierta desinformación y muchas veces con mala intención que hubo previo no solo previo a la asunción del presidente, sino previo incluso al día que él resultó electo presidente de la Nación, sobre nuestras intenciones o nuestras supuestas intenciones de ir en contra de la ciencia, en contra de la investigación y en contra del desarrollo en términos científicos. Y la verdad es que eso no es así. Y en tal caso, el CONICET no vivió otra cosa que no fue lo que vivió el resto de la administración pública, intentando sanear
cuestiones que eran insostenibles, ¿no? En materia de, por supuesto, como bien vos especificás, de empleo que pudo no ser la asignación de dotación que no es la correcta, o de gastos o erogaciones que se hacían que no estaban en línea, y que creo que su titular está haciendo un trabajo fantástico. Con respecto a esa ejecución presupuestaria, no tengo la información, por lo tanto no te lo puedo responder, pero entiendo que esa información es pública, así que no vas a tener inconveniente en que del propio CONICET te puedan explicar las razones, si no, por supuesto, te comunicas conmigo y me encargo de que efectivamente tengas la información correspondiente. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente el ministro Francos habla con todos los gobernadores y también, por supuesto, con el gobernador de Misiones, y el planteo de fondos que hacen los docentes dependen del gobierno provincial, no dependen del gobierno nacional. Por lo tanto, el gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación, ni puede interferir en ese conflicto que es entre partes donde el Estado no es una de ellas. Esto lo mismo me plantearon, creo que ayer, y por supuesto que estamos atentos a lo que pasa, estamos atentos a cómo se desenvuelven los hechos, y además en los temas que efectivamente podemos asistir a los ciudadanos lo estamos haciendo, como lo he comentado acá, con el tema de la seguridad de sus ciudadanos. Así que entendemos que, por supuesto, el conflicto se va a resolver, y entendemos también que la provincia va a estar a la altura de las circunstancias, como corresponde, y tienen todo como te decía, en los temas en los que podamos colaborar, tienen todo el apoyo del Gobierno Nacional. ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿Cómo va, Manuel? Fabián Wallman, para FM de la Patriada. Te agradezco que me tenés puesta la escarapela que te obsequié el día de ayer. Gracias. Con respecto a dos cuestiones que entran dentro de la órbita del Ministerio de Capital Urbano, un titular del diario de hoy: Petovelo sufre un revés judicial, archivan la causa de la medicina de alto costo. Estamos hablando de DALSE. Hasta el momento, según información que han recabado diferentes periodistas, por lo menos 50 personas han fallecido porque los medicamentos, digamos, dentro del cuadro que tenían, no fueron provistos. Y también con respecto al tema del alimento que está conservado desde el mes de diciembre en los galpones de Villa Martelli, se enteró esta mañana Margarita Barrientos que los tenían guardados ahí sin distribuir, y dijo: no puede ser que están haciendo eso. Una reflexión acerca de esta situación. Y por otro lado, me quería referir al tema del dólar. Publicaste el 4 de octubre del 23, saluden al dólar que otra vez se va, en un tuit. Probable. Sí, después sí. Fíjate, Me encanta esa frase. Bueno, al margen de eso, te quería preguntar si en ese momento vos considerabas que influía o no en los precios cuando eras oposición. Gracias. Yo nunca fui oposición de nadie porque no me dedicaba a la política, así que no era oposición. Pero cuando estabas como analista... Ok, te lo tomo. Vamos voy a tratar de responderte en orden. Primero, temas judiciales. Habitualmente no interferimos ni cuestionamos lo que la justicia determine en términos administrativos, en términos de sentencia o de cualquier otra índole. Por lo tanto, cualquier detalle, si se quiere, adicional, será Capital Humano quien tenga la potestad de en tal caso, plantar alguna posición, más por la descripción que vos hiciste, ¿no? Más que efectivamente es un tema extremadamente sensible, porque en el medio hay vidas, no solo de los que nombraste vos, de toda la gente que llega a esa área, porque por supuesto es gente que su salud no lo está acompañando. Entonces, claramente es un tema extremadamente sensible, y que está muy bien que lo charlemos y que lo conversemos, pero efectivamente me parece que es un tema que primero no nos metemos con la justicia, y después que en tal caso Salud o Capital Humano te podrán guiar en cada uno de los casos que vos sugeriste, estos 50 casos, y darte, si querés, algún detalle adicional, ¿no? Porque me has preguntado por otros casos y
y por supuesto que con todo el dolor y las condolencias a la familia de cada uno de los casos que mencionas y que me has mencionado en otras conferencias, más allá de eso es un tema extremadamente sensible para quienes atraviesan esa situación. Con respecto al planteo que me haces de Margarita Barrientos, no lo escuché. Bueno, obviamente corre por cuenta de Margarita Barrientos, como de cualquier otra persona que esté relacionada con un comedor o con dar alimento a la gente. No tengo mucho para aclarar, digamos, ¿no? Son declaraciones de Margarita Barrientos. De todas maneras, te hago una pequeña corrección. Los alimentos no solo están en Villa Martelli, también hay un depósito se me cayó alguien, en Tafí del Valle. Son alimentos. Yo ayer alguien me preguntaba, creo que tu compañero del Destape me preguntaba sobre un pedido de información pública. Yo efectivamente dije que era correcto, que había una serie de alimentos que se habían comprado gran parte en la gestión anterior, que efectivamente tienen el destino de asistir crisis o catástrofes, y de los 10.692 comedores que hoy se asisten, que incluso ya hay una muy pequeña proporción que se asiste a través de lo que se denomina la tarjeta alimentar comunitaria. Por supuesto es un esquema muy nuevo que va a ir avanzando, porque, bueno, estos alimentos que no vencieron y que de hecho hay personas encargadas de que esto no ocurra, y que en general son alimentos los denominados no perecederos. Efectivamente, bueno, como te decía, venían de la gestión anterior, no se habían repartido, por suerte, porque no tenían trazabilidad, y como hemos dicho, varias de las denuncias están en torno a comedores inexistentes, comedores que eran negocio y alimento que además se cambiaba el alimento comprado por un alimento de menor calidad. Así que bien que esto haya sido así, pero quédense tranquilos que efectivamente esto está protegido y se va a usar en los casos que haga falta. Por el resto de los episodios que te comenté en términos de cantidad de comedores, etcétera, están todos siendo asistidos normalmente. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente con ello. ¿Me habías hecho una última pregunta? Sí, te reitero, haciendo mención a un tuit tuyo que perdóname, saluden al dólar que sí, y desde ese lugar, sí. ¿Cuál era tu posición con respecto a, si opinabas lo mismo que ahora, que no influyen los precios, cuando eras periodista económico, y si en ese momento decías que el dólar no influía en la vida diaria de los argentinos? Que aparte éramos naturalmente, volviendo a lo de oposición, éramos naturalmente opositores, ¿no? Porque los que estábamos en los medios, siempre uno busca criticar, por supuesto, o ver cómo haces para mejorar o para que la gente tenga más control de lo que pasa en el gobierno. Así que, bueno, como es por supuesto tu caso ahora, ¿no? Está muy bien que así sea. No, nada que ver, no tiene nada que ver una situación con la otra. Aquella situación, el dólar, también creo que Peralta, mira, Peralta, que lo nombro todos los días. ¿Qué va a hacer Peralta? Es así, la vida, ¿viste? El dólar, a ser un activo financiero, tiene determinadas características que hace que no necesariamente su suba implique un pase a precios. Porque de hecho, tenés que ver, que también se lo decía Peralta, cuando no venís, mirate las conferencias, porque están buenas, están re buenas. Cuando, digamos, vos lo que estás analizando es los últimos días, cuando vos ves la película completa, digamos, si querés irte al año pasado, te vas a dar cuenta que esos porcentajes que vos planteás de aumento de la divisa, bueno, pierden peso cuando ves la película completa. Y por supuesto que no, vos cuando tenés una situación monetaria y fiscal bajo control, como es ahora, no tenés el pase a precios que yo estaba sugiriendo el octubre del año pasado. En octubre del año pasado, de hecho, no solo que no estaba controlada la situación fiscal y la situación monetaria,
sino que además era un gran incendio que tenían, que le echaban nafta al fuego. De hecho, en algún momento, en mi posición que tenía en aquel momento, hasta uno pensaba que estaban convencidos de que no iban a seguir gobernando, porque el nivel de desastre que estaban haciendo no se sabía si era por desconocimiento, por negligencia o porque efectivamente había otra razón, que una podía ser que no sigan gobernando a partir del 10 de diciembre, cosa que después ocurrió, pero estaban dadas las condiciones para que efectivamente la situación empeore y efectivamente ese activo financiero, que es el que primero reacciona, efectivamente estuviese anticipando lo que después ocurrió, porque digamos, me estás planteando, o si se quiere comparando, cuestionando un comentario mío, que después efectivamente se cumplió, porque te recuerdo que los meses que siguieron la inflación fue absolutamente brutal. Sin ir más lejos, la vengo describiendo acá, no sé, diciembre del 25, y de hecho, cuando recordás la inflación diaria que había en esa primera semana de diciembre, estaba por encima del 1% diario. Entonces, claramente que yo tenía razón en aquel momento y claramente tengo razón ahora. Seguimos. Te repregunto con respecto Tengo a esto. Hoy lo que se supo ayer, por lo menos a través del medio financiero, es que el gobierno llamó a controlar el dólar. ¿Esto fue así o no? No, eso es falso. El gobierno eso no lo va a hacer nunca. Hubo una versión, que hubo una entidad pública, que eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Pero eso la verdad que me parece que fue una versión que surgió de algún lugar menor del mundo mediático. ¿Qué es? No, estás equivocado. No sé porque no sé. Imagínate que no me guío por tuiteros, pero... ¿qué? ¿Vos te guías por tuiteros? Lo mal que hacés. Bueno, pero evidentemente todo lo que me fuiste nombrando es falso, así que claramente cambiá las fuentes porque no respetan, evidentemente la información es incorrecta. ¿Listo? Sí. Ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenos días, vocero. Muchas gracias por esta oportunidad. Pero por favor, un placer. Bueno, hoy ni me feliciten ni me digan nada que hable bien de mí, porque después me cuestionan que son infiltrados de no sé qué lado y que me vienen a dar una mano. Así que les pido por favor ningún comentario que haga alarde de mi trabajo. Muchas gracias. Si le parece, hago una de cal y una de arena, una que es referida a usted que, bueno, hablando de Twitter, justamente ayer circulaba una encuesta si veían viable una jefatura de gabinete en el caso de la salida de Pose, que uno de los candidatos figuraba usted, y quería saber si eso puede ser factible. Y en segundo orden quería preguntarle por el posible ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete. Me gustaría hacer un breve repaso de lo que fue su gestión en el frente del Banco Central, que arrancó en diciembre de 2015 con un dólar oficial a 9.80, se terminó yendo en 14 de junio de 2018 con un dólar a 28,43. La deuda en 2015 era el 52,6% del PBI y cuando se fue era el 85,2% del PBI. El presidente hizo mención de que va a hacer las reformas que son necesarias. ¿Qué tipo de reformas estaríamos hablando? Y si Federico Sturzenegger puede llevar esta calma al mercado, dado que hace 45 días estamos sufriendo una devaluación del 30% en el mercado blue. Quería saber qué tipo de reformas puede hacer y si puede llevar esa calma al mercado. Perdóname, repetime el dato que me diste del porcentaje de deuda, que me dejaste pensando. La comparación que me hiciste de la deuda, del 85%, creo que dijiste. Sí, cuando era diciembre de 2015, sí, la deuda representaba el 52,6% del Producto Bruto Interno. ¿La deuda de qué? La deuda externa. Ok, pero sí. Federico Sturzenegger era el presidente del Banco Central. No, sí. ¿Y entonces? Sí, y en su salida ya era el 85,2%. ¿Y qué tiene que ver el presidente del Banco Central con la deuda del Tesoro? No, bueno, pregunto en el caso más que nada por la devaluación, en ese sentido, del que era 9.80.
Ese Ok, fue ok. 28, No, pero 43. guarda con confundir Ok. cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra. Ok. Por eso me quedé pensando para que quienes nos escuchan no confundan conceptos. Omitimos ese dato. Perfecto, te agradezco. A ver, por supuesto que arrancamos por el principio, que me parece que es lo mejor hacerlo en orden. Hoy el jefe de gabinete de ministros es Nicolás Posse, y no te voy a repetir otra vez todos los ministros, pero la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, la canciller es Diana Mondino, el vocero presidencial y responsable de la comunicación de gobierno es Manuel Adorni, el ministro de Defensa es Luis Petri, y así puedo seguir con cada uno de los funcionarios. Y nada está en duda, nada está en duda. De todas maneras, aprovechando tu pregunta, nosotros somos un gabinete un equipo de trabajo que trabajamos de manera muy unida, muy mancomunada y muy estrecha. Pero además de eso, nos debemos a los requerimientos, a los pedidos y a lo que nos solicita el presidente de la Nación. Nosotros somos parte de un equipo ejecutivo que lo comanda, lo ordena y lo dirige el presidente de la Nación. Por lo tanto, en el tiempo, cualquiera de nosotros estamos dispuestos a que el presidente de la Nación nos indique dónde somos más útiles, incluso yéndonos a nuestras casas, porque no seamos más útiles para la gestión. Así que me parece que cuando hoy se lo contestaba a Nicolás Gallardo, periodista creo que de CNN Radio, ahora no recuerdo bien, efectivamente, cuando el presidente tome una determinación sobre cualquiera de sus funcionarios, la va a tomar, se va a ejecutar, y en tal caso, si no soy yo el de esa decisión, seré yo quien se los comunique. Y no hay que darle más vuelta al tema, pero esto no es que es así hoy, fue así desde el 10 de diciembre, donde en el medio se han ido un montón de funcionarios, incluso un ministro, y es parte de la propia dinámica de la gestión. Y no hay que ni sorprenderse cuando ocurra, ni sorprenderse si no ocurre, porque es parte de la decisión que toma el presidente de la Nación en virtud de cómo va diseñando su camino. De hecho, fíjate que ayer el propio presidente, en la entrevista que dio a la noche en un programa de televisión, lo cierto es que él a la noche no solo dijo o se expresó en virtud de, bueno, en tal caso quien no haga su trabajo o quien no esté a la altura de las circunstancias será reemplazado. Él lo que plantea es que los gobiernos van teniendo etapas, van teniendo hitos y van avanzando, y sobre eso uno no puede saber qué va a pasar. Pero lo que sí es cierto es que somos un equipo que desde el primer día trabajó muy unido, independientemente de después cambios que hubo en el medio. Y eso va a seguir siendo así. Lo que uno siente es que va a seguir siendo así durante todo lo que quede de gestión, sean 4 u 8 años. Con respecto a Federico Sturzenegger, que es el último planteo que me haces, perdón, siempre con los chicos, como vienen una vez por semana, me extiendo un poco más en las, espero no se me pongan palpo, después me critican. Entiendo que tu comparativa viene a raíz de que efectivamente Federico Sturzenegger no sería idóneo para el cargo en virtud de los datos que vos me estás brindando. Y lo cierto es que, como expresé recién, Federico Sturzenegger, más allá del valor natural que tiene por su conocimiento y por ser uno de los número uno, es una persona que además ha colaborado mucho en virtud de las reformas que estamos haciendo, mucho en las que intentamos hacer y mucho de las que vamos a hacer. Por lo tanto, el que sus gestiones anteriores, cuando además estuvieron viciadas por la política y viciadas por un esquema que evidentemente no le permitió los honores que le hubiesen correspondido, si el presidente Milei lo va a sumar a su gabinete, tal cual lo mencionó él anoche, efectivamente es por lo que yo creo de Federico Sturzenegger, que es un número uno, pero además por lo que piensa de cualquier funcionario que se suma a cada uno de los lugares del Gobierno Nacional,
que es que efectivamente es el mejor para el lugar que él le tiene designado. ¿Qué tal, Manuel? Un ¿Cómo andas? gusto. ¿Bien? Mi nombre es Edgardo Arias. Mi pregunta está relacionada a la realidad que se vive en los sectores más vulnerables, en los barrios populares. Si bien la crisis económica siempre afecta más a estos sectores, quiero enfocarme más en la parte de seguridad, porque, bueno, te cuento que yo vivo en el barrio 21 de Barracas y la verdad que está bastante complicado últimamente con el tema de seguridad. Sin ir más lejos, hace 2 semanas, bueno, sufrí un violento robo cerca de casa, pero más allá de una cuestión personal, lo veo en vecinos, lo veo en amigos que viven ahí y se nota menos policías y obviamente los robos a raíz de esto crecen. Quiero saber de parte del gobierno si esto está en agenda para poder tratar de justamente paliar todo esto, ¿no? Gracias. No, por favor. Sí, bueno, de hecho, uno de los pilares fundamentales de lo que la gente nos expresó en las urnas fue lo económico, por supuesto. Digo, no, está claro que la economía en la Argentina era uno de los reclamos que la sociedad tenía para con la dirigencia política y en este caso, por lo que entendemos que fue parte de la elección de su voto en el pasado. Otro fue, por supuesto, fue por un montón de razones, pero digo, lo principal fue por la institucionalidad. Había que recuperar la patria, ¿no? Habría que recuperar las instituciones, había que recuperar la división de poderes, había que recuperar el respeto por la ley, el respeto por la propiedad privada, etc. Y el tercer pilar era la seguridad. Digo, es innegable que la gente estaba cansada de lo que vos describís. Vos lo describís puntualizando un lugar, pero digo, la sensación es en el resto de los lugares también, digo, ¿no? La verdad es que hay zonas donde uno advierte que efectivamente la inseguridad es un problema grave. También entendemos que la seguridad es de estricta jurisdicción local. En tu caso será jurisdicción Ciudad de Buenos Aires, en el caso de, no sé, provincia de Buenos Aires, la seguridad depende estrictamente de cada uno de los gobernadores o del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante eso, donde el gobierno nacional recibe cualquier pedido o tiene alguna necesidad extra que el Ministerio de Seguridad de la Nación esté en condiciones legales o normativas de efectivamente hacer un aporte, como por ejemplo lo es en Misiones, ¿no? Porque en Misiones, cuando el gobierno nacional entendió que dentro de su potestad había que proteger a la gente que por el conflicto podía tener alguna dificultad en el patrullaje o en el sentirse segura, el gobierno colaboró y aportó sus fuerzas para que efectivamente haya mayor seguridad o no se desatienda la seguridad de la gente por el conflicto. Y lo mismo pasa en cada lugar, ¿no? En cada lugar donde se requiera asistencia del gobierno nacional. Así que, y para nosotros además es prioritario. De hecho, hoy parece que me vine a hablar bien de todos los ministros, pero efectivamente el trabajo que está haciendo la doctora Bullrich es absolutamente fantástico. Digo, la seguridad implica un montón de cosas. Por supuesto, el que no te roben o no te maten, digamos, es fundamental, pero el orden público es fundamental. El poder transitar por la vía pública sin que te enganche un piquete o sin que te enganchen aquellos que siempre sacaron beneficio de molestar al prójimo y de complicarle la vida al prójimo, que encima ese prójimo habitualmente le pagaba con sus impuestos sus beneficios del Estado. Bueno, la verdad es que también es parte de la seguridad. Así que claramente es importante el tema de la seguridad y claramente es una de nuestras prioridades. Sí, por ahí también, como remarcás, el tema del orden público y todo eso está perfecto, pero por ahí viviendo desde ahí a veces se siente o se percibe que, bueno, están determinados oficiales o policías ahí capaz descuidando cosas que ya estaban cubiertas. Más que nada me refería a eso.
Bueno, a ver, ya te digo, el tema de la seguridad son cuestiones jurisdiccionales. Y de hecho hay que respetarlo eso. De hecho somos grandes defensores del federalismo y parte de ese federalismo es que las provincias atiendan la salud, la educación y la seguridad. No, por favor. Buenos días, Manuel. Mi nombre es Lucía González, ¿Cómo andás? estudiante de... Todo bien. Yo los vuelvo a saludar por protocolo porque ya los saludé a todos. Pero... Sí, así es. Estudiante de la carrera de periodismo en la Universidad del Museo Social Argentino. Mi pregunta, si usted va dirigida sobre si usted podría explicarme cómo van a proceder con el proceso de reorganización de los medios de comunicación nacionales, porque en el comunicado también hablan de una unificación de difusión en los medios digitales. Quisiera saber cómo van a proceder. Estamos, a ver, en todos los espectros del Estado, nacional, por supuesto, aclaro, estamos trabajando en hacerlo más eficiente y uno de ellos son los medios públicos. A ver, tal vez parte de lo que tenés en la cabeza para hacerme la pregunta fue el tema de que el acceso a cuestiones digitales de cada uno de los medios se vio interrumpido por... Sí, pausado. Y es efectivamente por esta reorganización, pero que no implica de por sí absolutamente nada, simplemente eso, estamos reorganizándolo. Todos sabemos que todos las esquinas del Estado, en todos los rincones del Estado, tienen problemas que hay que reorganizar. Por supuesto que el más evidente es la cantidad de empleados, pero además, o la cantidad de funciones, o la cantidad de gente sin funciones, pero lo cierto es que sí, son parte de la reforma del Estado que estamos llevando adelante y que por supuesto la ley nos permite, o la normativa, o las condiciones, o la propia burocracia, o la propia dinámica del Estado. Así que el plan de trabajo es el día a día y es hacerlo de la manera más prolija, pero por sobre todo de la manera más transparente y más a conciencia. Digamos, nosotros trabajamos de manera seria, nosotros no nos manejamos de otra manera, que no sea de una manera seria. Así que, bueno, de hecho, cuando hemos cambiado programación, hablo de eso porque me nombraste los medios públicos, pero te repito, abarca a todos los rincones del Estado. En algún ministerio pasará con programas, con secretarías o con subsecretarías o con direcciones o con funciones determinadas, pero puntualmente, digamos, cuando hubo reducción de empleados lo hemos anunciado, cuando hemos tomado la decisión de cambiar alguna programación lo hemos anunciado, cuando dimos la indicación de quitar determinado contenido que colaboraba con la discriminación entre las personas, lo hemos anunciado, y son procesos largos. Yo siempre ponía el ejemplo para explicar que los tiempos no son siempre los que uno desea, ponía el ejemplo del INADI, ¿no? El día que yo anuncio el desmantelamiento del INADI, al otro día se me planteó que el INADI todavía seguía con funciones, y yo explicaba que cuando uno toma determinadas decisiones, y la de reorganizar es el tema que vos mencionás, es una decisión tomada, lo cierto es que la propia burocracia y la dinámica estatal hacen que los tiempos no sean los que uno quiere o no sean los que uno pretendería estando en el sector privado. Entonces, uno no puede pretender de un día para el otro ver el resultado final. Esto es un proceso, un paso a paso, y claramente estamos avanzando. Y todo lo que ves, que como te decía, te pudo haber generado la pregunta, efectivamente es en esa línea. ¿Y los criterios de difusión que plantearían, cuáles serían? Bueno, nosotros habitualmente dejamos que en este caso, el interventor y los diferentes funcionarios de los diferentes medios tengan libertad para elegir. Por supuesto que siguiendo las indicaciones del presidente, que por sobre todas las cosas está en la libertad, y dentro de esa libertad en la no discriminación de absolutamente nadie. Así que no hay contenido, tal vez venimos muy mal acostumbrados, ¿no? Venimos acostumbrados de
de lo que uno englobaba dentro del concepto de 678. Y no, nosotros la verdad es que queremos que sean lugares eficientes, mientras que sigan, por supuesto, con las puertas abiertas. Cada lugar del Estado que tenga las puertas abiertas, la luz encendida y la gente trabajando, tiene que ser lugares eficientes, transparentes y que efectivamente aporten valor. Cuando eso no ocurra, no hay por qué obligar al contribuyente a seguirlo sosteniéndolo o a seguirlo manteniéndolo. Así que, efectivamente, no hay ningún contenido particular que esté indicado para proceder dentro de los medios públicos, sea en radio o sea en la TV pública. Gracias. No, por favor. Buenos días, Manuel. Mi nombre es Guillermina Bañato, también estudiante de la carrera de periodismo. Y lo que te quería preguntar es si el gobierno planea acompañar a las personas en situación vulnerables con esta ola de frío y bajas temperaturas. Y en el caso de que así sea, ¿de qué manera planean hacerlo? Bueno, nosotros lo dijimos siempre. Para nosotros, la gente vulnerable, y dentro de ese grupo, que por desgracia es muy grande, de gente vulnerable, los más chicos son la prioridad. Y por supuesto que entendemos que la cuestión... De hecho, conceptualmente, el Ministerio de Capital Humano, no sé si escucho, porque justo el otro día el presidente lo comentó en su presentación del libro, lo importante que para nosotros es el capital humano. Por eso tiene un ministerio tan grande, en términos de estructura y de funciones, y con alguien tan capaz y tan ejecutiva como es la señora Sandra Petovelo. ¿Vieron? Hoy me vine para hablar de los ministros, que es otra de las número 1. Y dentro de esto, por supuesto que hay algunos aspectos que son fundamentales. Por supuesto que el educativo, lo he nombrado varias veces, y ustedes que son estudiantes, no tengo mucho más para aclarar. Por otro lado, el tema de la alimentación, o de lo que hoy hablábamos con el compañero de ustedes, Fabián, el futuro colega de ustedes, Fabián, porque efectivamente, por la razón obvia que implica el alimento, pero digo, además porque entendemos que la única manera de en el futuro ser una persona íntegra es teniendo la posibilidad de alimentarte y de, con esa posibilidad de alimentarte, estudiar y desarrollar, por supuesto, las cuestiones que hacen al ámbito de la educación y que son fundamentales para el futuro. Y además, y recayendo en tu pregunta, efectivamente, todo lo que hace al resto de las cosas o de las cuestiones que hacen a la dignidad de la persona, como por ejemplo que no tenga frío, que no pase una situación absolutamente desagradable. Todas las ¿Algo para decir? Ay, Dios. Bueno, Nico, decí que te quiero, porque la verdad... la cuestión es que efectivamente las provincias están haciendo su trabajo y habrán hecho las previsiones y las acciones correspondientes. Y dentro de esta lógica que te comenté, el Ministerio de Capital Humano atiende cada una de las solicitudes que haya por parte de las provincias para contener, porque obviamente nadie está más cerca de esas situaciones que las jurisdicciones locales. Así que efectivamente el Ministerio de Capital Humano, bien digo, está atendiendo, son todas situaciones particulares, pero cada requerimiento que haya de las provincias, el Ministerio de Capital Humano tiene la indicación y la decisión y la voluntad de efectivamente atenderlas. Pero no hay una acción puntual porque efectivamente cada situación es diferente y cada zona, cada lugar o cada situación requerirá atención particular, y en tal caso el Ministerio de Capital Humano está abierto para que eso así ocurra. Bueno,
Les agradezco enormemente por haber venido, enormemente a quienes se han quedado hasta el final, de sus futuros colegas, y por haberles permitido a los chicos estar en la sala. Los espero cuando gusten. Gracias al director que ha acercado a los chicos aquí. Y bueno, nada, nos quedamos para sacar las fotos correspondientes. Muchísimas gracias.